Señor presidente, señorías, buenas tardes. Recordarán que el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, exigía más y más inversión pública en infraestructuras. Todo lo que se hizo les parecía poco, todo lo que se invirtió les parecía insuficiente. Cuando a partir del segundo semestre del año 2010 se aplicó un fuerte recorte a la inversión en obra pública, el Partido Popular puso el grito en el cielo. Por supuesto que entonces había crisis, como ustedes recordarán, señorías. Por supuesto que España tenía ya entonces dificultades para financiarse. Pero aún así, al Partido Popular le pareció muy mal, fatal, terrible, ese recorte en la obra pública en lo que afectaba al conjunto del país y en particular a nuestra región. Por entonces, el presidente hoy de Cantabria, Ignacio Diego, decía, y así se recoge en los diarios de sesiones, que sin inversión no se podía recuperar la economía ni se podía crear empleo. Incluso una vez elegido el señor Diego, en una de las primeras entrevistas que concedió, dijo que el sector de la construcción junto al turismo estaban llamados a ser las locomotoras económicas de esta región, los motores económicos de esta región. Es más, literalmente, dijo, hay que reactivar la construcción. Y lo digo sin complejos, cierro comillas. Y efectivamente sin complejos lo dijo, como casi siempre, dice sin complejos las cosas, pero con convicción muy poco, porque a los pocos meses de haberlo dicho, anunció que no habría inversiones en los próximos 3 años. La otra gran herramienta de la política económica que pretendía desarrollar el Partido Popular, lo recordarán sus señorías, era la bajada de impuestos. La razón que arguía además el Partido Popular y que explicó por toda Cantabria a lo largo y ancho de nuestra región Ignacio Diego era muy simple. Era el bonito cuento de la lechera, en versión, eso sí, de la Escuela de Chicago, economistas. Decía, bajando impuestos habrá más renta disponible, con lo que habrá más consumo y más ahorro indispensable para la inversión. De esa manera se generará más trabajo, más actividad, más empleo y, por tanto, habrá más contribuyentes, más cotizantes y habrá menos prestaciones. De tal manera que además contribuiremos más rápidamente y más eficazmente a reducir y controlar el déficit y a reducir el endeudamiento. Un planteamiento impecable, si no fuera impecable para quien naturalmente acoge esas tesis económicas, si no fuera porque exactamente hicieron ustedes lo contrario, todo lo contrario a lo que dijeron durante esa campaña electoral a los ciudadanos. Subieron todos los impuestos, todas las tasas y todos los precios públicos. Todos, a excepción de uno, para ser justos, que ustedes también bien recordarán, el impuesto de sucesiones exclusivamente en el tramo que afecta a las herencias más caudalosas. Eso sí, lo bajaron. De tal manera que a todos los ciudadanos de Cantabria se les ha subido de manera muy importante la carga impositiva, es decir, hoy tienen menos renta disponible, a lo que habría que sumar la bajada real de salarios y retribuciones que se ha ocasionado en estos 2 últimos años. ¿Y qué fue de la inversión en obra pública? Pues que en el año anterior, del año que tenemos datos completos, en el año 2012, con el Partido Popular al frente de España, al frente de esta comunidad autónoma y de la mayoría de los ayuntamientos de nuestra región, somos la comunidad autónoma con menor licitación de obra pública del conjunto de las comunidades autónomas de nuestro país. La 17 de 17. Menos es imposible. No se puede caer más bajo. Somos los últimos, los que menos licitación de obra pública han tenido durante el año 2012. Esto viniendo de un gobierno que hace 4 días decía que sin inversión no habrá empleo,
que cómo va a haber recuperación de la actividad económica si no hay inversión en obra pública, comprenderán ustedes que llama poderosamente la atención. Con los datos de Fomento, la caída respecto a 2011, los datos de Fomento solo abarcan el primer semestre del 2012, y por tanto con esos 6 meses, comparándolos con los de los 6 primeros meses de 2011, la caída es de un 82%. Un 82% cuando ya en 2011, naturalmente, la licitación era muy baja. Los datos de SEOPAN, que abarcan el periodo completo de los 12 meses, la caída es de un 72%. Repito, somos la comunidad autónoma donde más ha caído la licitación, la última de las comunidades autónomas. El Gobierno del Partido Popular, a la vista de que su política discurría exactamente en camino opuesto a lo que habían prometido, cambiaron el discurso y propusieron un nuevo paradigma, un nuevo horizonte en su política económica, que es el que ustedes y lamentablemente todos los ciudadanos conocen perfectamente: el control del déficit. Es más, llegaron a decir, se han cansado de decir, que el control del déficit es la senda del crecimiento, que controlando el déficit, con políticas de ajuste y consolidación fiscal, como las que está llevando a cabo este Gobierno, se iniciará la reactivación, la recuperación económica y el crecimiento en nuestra región y, por ende, naturalmente, la creación de empleo. Bien, ¿qué ha ocurrido en estos 21 meses? Yo creo que es un periodo de tiempo razonable para pensar, poder medir empíricamente los resultados de una teoría económica. Ustedes han aplicado durante 21 meses la teoría de que el ajuste y la consolidación eran suficientes, el control del déficit era la política necesaria para conseguir el crecimiento. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que hoy en Cantabria nos acercamos peligrosamente a los 60.000 parados. Que en el último año, de febrero de 2011 a febrero de 2012, últimos datos de los que disponemos de paro registrado, el paro ha crecido en nuestra región un 11,73%, situándonos como la segunda con peor comportamiento de toda España, solo por detrás de Castilla-La Mancha, alumnos, por cierto, muy aventajados en la teoría del control del déficit. Estos días hemos oído también que somos la segunda comunidad del conjunto del Estado con más demandas por despido. Y, señorías, de esos casi 60.000 parados, más de 10.000, concretamente 10.284, son parados del sector de la construcción. Según la publicación del propio Gobierno de Cantabria, La Economía de Cantabria, en su último número, nuestra economía se contrajo en el último trimestre del 2012, estamos en recesión, se contrajo aún más, se registró una peor evolución de la industria, una persistente falta de actividad en la construcción y unos servicios que se resienten del adelanto del gasto llevado a efecto durante el tercer trimestre del 2012 por efecto de la subida del IVA. Todo ello con una menor renta disponible, tanto por el mercado laboral flojo como por la supresión de rentas a los empleados públicos. Este es el panorama, la radiografía que el propio Gobierno de Cantabria hace de la economía regional. De tal manera que si aplicáramos un ranking, podium, ahora que tan de moda está, recientemente felicitábamos a nuestra secretaria por sus éxitos deportivos, pues tendríamos que decir que somos los terceros en concursos de acreedores, que somos los segundos en demandas por despido y en crecimiento del paro, y somos los campeones de España en menor licitación de obra pública. Con el control del déficit como única política económica, diría yo como política económica totalitaria, la renta disponible de los cántabros y de los españoles no ha hecho más que disminuir, los servicios públicos no han hecho más que resentirse y, lo más grave de todo, el paro no ha hecho más que aumentar. Más de 16.000 personas se han incorporado a las listas del paro desde que Ignacio Diego es presidente de Cantabria. Todo el mundo hoy, desde el Fondo Monetario Internacional, que reconocieron el error de no haber considerado adecuadamente los efectos multiplicadores que tenían las políticas de ajuste sobre el crecimiento,
desde luego la Organización Internacional del Trabajo, la propia Comisión Europea consideran que frente a las políticas solo de ajuste y consolidación es necesario implementar políticas de crecimiento y si no será imposible no solo que haya crecimiento y empleo, sino tan siquiera cumplir el objetivo del déficit, que parece que es lo único que les anima a ustedes. El señor Rajoy ha ido a Europa a pedir flexibilización del déficit. El señor Montoro se le ha ofrecido esa flexibilización a las comunidades autónomas, aunque al señor Albalá le parezca una tontería, se le ha ofrecido esa flexibilización del objetivo de déficit a las comunidades autónomas. Por todo ello, presentamos hoy una moción muy sencilla. Presenta 4 cuestiones que sometemos a su votación. En primer lugar, la necesidad de implementar medidas de reactivación económica, porque sin política de reactivación económica no habrá reactivación económica, porque 21 meses, desgraciadamente, están dando muestras claras de su incapacidad, de su impotencia para poder revertir la situación de crisis. Señor diputado. Termino ya. En segundo lugar, la necesidad de contar con los sindicatos y los empresarios, de recuperar y profundizar en el diálogo social. ¿Quiénes sino ellos, quienes más saben de empleo y de creación de riqueza, para acompañar al Gobierno en ese camino para la recuperación? En tercer lugar, la conveniencia de aprobar un plan de choque de infraestructuras como una parte de esas medidas de reactivación económica. Infraestructuras necesarias, infraestructuras que generan riqueza y empleo de manera inmediata. Y en cuarto lugar, que esas infraestructuras se refieran tanto a infraestructuras de ámbito regional como local, porque como tuve ocasión de señalar en el debate de la semana pasada, Señor diputado. Son justamente las administraciones locales las que menos han podido licitar a lo largo del año 2012, según los datos de la patronal de la construcción. Y lo son porque este Gobierno les ha cerrado completamente el grifo y están en una situación de extraordinaria dificultad. Señorías, si el gran problema, y termino ya, de todos los ciudadanos, de nuestra sociedad, es el paro, desde luego, la mayor prioridad de nuestras políticas y de las políticas de este Gobierno, los cántabros, no me cabe la menor duda. Que el empleo sea la mayor prioridad de este Gobierno, de ninguna de las maneras. Acaban ustedes de demostrar que no es, desde luego, la prioridad de este Gobierno el empleo. Su prioridad, como ha terminado el portavoz del Partido Popular, es controlar el gasto público, exclusivamente. Y tendrán que decirles, con esa valentía que les caracteriza a ustedes, decirles a los cántabros y a esos casi 60.000 parados que esa es su prioridad, y no el empleo. Y no las políticas que conduzcan a la creación de riqueza y generación de empleo. Eso es lo que les tienen que contar. Ustedes que son valientes. Señor Cabrero, a quien tanta estima tengo, usted no ha escuchado absolutamente nada. Esta moción no le dice a usted qué plan de choque tiene que hacer. Ni siquiera señala, como así hacían ustedes, por cierto, en todas sus iniciativas, si tiene que estar dotado con 30, 40, 50, 70, 90 o 500 millones de euros. No señala cuantía alguna. Simplemente le pone una condición, creo yo que muy razonable. Llévenlo a la concertación social. Llévenlo a la concertación social porque no deja de ser una medida más de reactivación económica. Claro, pero ustedes no creen en las medidas de reactivación económica. Ustedes no creen en que sea el empleo la prioridad que debe tener un buen gobierno en este momento. Ese es su problema. Ustedes solo creen en el mantra ideológico del control del déficit. Solo creen en eso. Y efectivamente son coherentes. ¿Un plan de choque para qué? Y me alegro que usted haya tenido hoy también esta sinceridad en su exposición. Pero también que sean valientes para decirle a los ciudadanos esto mismo. Pero si es coherente con su posición, espero que el Partido Popular le pida al presidente de Cantabria que elimine la Consejería de Obras Públicas del organigrama de este Gobierno. Es insostenible mantener una consejería de no obra pública y de no vivienda. Dice, hacemos obras de conservación y mantenimiento. Hombre, naturalmente. Es que es su obligación. Sí, no, que es su obligación. Sí, se pagan con los impuestos. Y fíjense, señorías, dice el consejero revolviéndose en el escaño, pagando. Primer año usted dejó 1 millón de euros de su presupuesto, que parece ser que era suficiente. Transferencia de crédito, 1 millón menos, no lo necesito.
Y efectivamente no lo necesitaba, porque usted solo fue capaz de ejecutar el 74% de su presupuesto. El 74% de su presupuesto. Sí, efectivamente, claro, le sobraba. No es capaz de gestionar el presupuesto que tiene en sus manos. Y sin embargo, dice, no se puede hacer. Sí se puede hacer un plan de choque de turismo. Sí se puede hacer un plan de choque, o como llaman ustedes a eso, con infraestructuras hidráulicas. Esta moción no les prejuzgaba nada, solo el diálogo social. Sí se puede hacer contando con un préstamo que devolveremos en 20 años al Banco Europeo de Inversiones, eso sí se puede hacer, pero otro tipo de infraestructuras no se pueden hacer, de ninguna de las maneras. Sí puede el Ayuntamiento de Santander hacer un plan de choque de infraestructuras, se llama igual, exactamente igual. Sí lo puede hacer el Ayuntamiento de Camargo, porque consideran que la prioridad en estos momentos, y me parece algo razonable, es buscar la activación económica para crear empleo, y ustedes no lo pueden hacer. ¿Pero qué pinta la Consejería de Obras Públicas y Vivienda? ¿Pero qué pinta en este gobierno? Ustedes aplicados exclusivamente al control del déficit. Hombre, ahorren ustedes, desde luego, un dinero muy precioso para el conjunto de los cántabros, y también ahórrenle, yo creo, el trago que tiene que estar pasando este consejero de Obras Públicas en el lugar no indicado, que es donde lo han puesto ustedes. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.